Regresamos en Visto Bueno Radio, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando de la marcha de la economía con el ingeniero Luis Jaén. Y qué mejor que escuchar el audio del secretario Videgaray, que la pregunta que le podríamos hacer después de esto es si ha ido a un mercado. ¿Un mercado de valores? Al de valores se ha ido. Wall Street. No, a un mercado de aquí revolución. Que yo no soy la señora de la casa, nada más que su sustante. Pues yo les voy a dar un consejo antes de que pasemos el audio. Cuando... Sí. Estamos teniendo ahí algún problemilla técnico con el audio del secretario Videgaray. Pero, bueno, el hecho es que definitivamente Luis Videgaray es muy elocuente, como decía Gerardo. El problema, como le dijeron alguna vez a Bill Clinton, es la economía, no es la retórica. El problema es la economía. El problema es que la economía mexicana ha tenido ya muchos años de acumular una deuda con la generación de empleos. En los últimos años dejamos de generar 1 millón de empleos al año. Entonces ya venimos arrastrando una cuenta de algo así como 6 millones de empleos no creados. Y las reformas pues es equivalente a estar sembrando el campo y esperar que esa misma tarde vas a comer las frutas. No va a ser así. No va a ser así. Y mientras tanto, yo estoy de acuerdo con Juan Manuel, el tema económico ya no solo es económico, es un tema social y es político. Es decir, para el PRI empieza a ser un asunto eminentemente electoral. ¿Cómo va a enfrentar las elecciones de medio término? Ya dijo el presidente Peña Nieto que él asume la responsabilidad total. Ya está solucionado. Pues yo les voy a dar un consejo que yo hice con mi Costo mujer, político, dijo. para que no me pegue la inflación como me pega si vaya solo al mercado. Yo lo estoy acompañando para darme cuenta cuánto cuesta. Eso es cosa que les aconsejo, se ahorra uno mucho dinero. Ya hasta que ya no hay sobreprecio. Ya no hay sobreprecio. Alguien se estaba quedando ahí con el dinero, dice. No, yo creo que ya en serio, sí es necesario que nuestros políticos se den cuenta de cuál es la economía de México real. Pero además, ¿sabes qué? Yo creo que durante muchísimos años funcionó el pretexto de cajón, que era, bueno, la economía no crece porque no hay reformas. Las reformas ya están, todas. Pero ahora faltan las leyes secundarias, es el siguiente Faltan pretexto. las leyes secundarias, pero bueno, finiquitado el trance de las leyes secundarias, se acabaron los pretextos, ¿no? Faltan otros 2 chantajes del PAN para sacar las reformas secundarias. No, pero el Que PAN, floje el gobierno. te El va a PAN votar la a está favor de las persiguiendo. reformas económicas. Pero va a estar chantajeando otras cositas, entonces falta todavía que amarre bien su chantaje para que ya... El culpable de la reforma fiscal, si es que alguien tiene la culpa además, es el PRD. Sí, claro. No perdamos de vista eso. No perdamos de vista, claro. Pues aquí lo que dice Pepe, yo creo que es muy importante, el tema de la conexión que tiene la macro con la microeconomía. Habla, por ejemplo, el tema del comunicado y lo podemos percibir. Dice, se califica de mejor manera a México con la finalidad de que va a haber justamente mayor solvencia por parte del gobierno para que invierta en obra pública, en política de salud, en política de desarrollo social y todo eso. Y no valdría la pena que eso tuviera como precedente una eficiencia administrativa y una sujeción a las normas mínimas del manejo honesto de los recursos, porque eso me aterra. O sea, eso de que le va a llegar más al mismo gobierno, o sea, con todas las fugas que tienen, con todas las noticias que todos los días vemos. Con la mala administración que tienen el una gasto. pésima fugas, administración Es que del es gasto. lo que se critica, en general. A ver, en los últimos años hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con el tema de los ingresos petroleros. A mediados del sexenio de Vicente Fox. Engordaron la burocracia. Y Pepe lo ha hablado en muchos programas. Dice, el presupuesto que tuvo Ernesto Zedillo no se compara con el que ejerció Felipe Calderón, que era 3 veces más de lo que se está gastando. Entonces, no hay una eficiencia en el gasto y no ha impactado favorablemente en la economía nacional. Si el gobierno genera inversión pública en obra, en salud, en desarrollo social, todo esto, se va a ver un impacto favorable en el desarrollo nacional y sobre todo en la economía de las familias mexicanas, pero no ha sido así. Esa es la conexión que debe de existir entre la macro y la microeconomía. Y a mí me preocupa otro factor que poco se ha visto en los medios de comunicación. Si pudiéramos cuantificar en pesos y centavos el golpe a la economía, el freno a la economía y el daño al ingreso familiar, si le pudiéramos poner un número y lo contrastáramos
contra lo que va a ganar el gobierno en términos de recaudación, salimos perdiendo. Ese creo que es algo que poco se ha dicho, porque ¿qué podrás recaudar más? Entre 200 y 220 mil millones de pesos. Se calcula más. eso. ¿Y cuánto le va a costar a la industria, por ejemplo, exportadora nacional, el que no puedan tener, el que tengan que pagar de inicio el IVA para todo lo que importan para maquilar y luego exportar? ¿Cuánto le va a costar en suma a cada mexicano ese 4, 5, 6% de inflación en cada bien y servicio que consume? ¿Cuánto le va a costar al empresario que no va a poder deducir las prestaciones de sus empleados? ¿Cuánto le va a costar a la economía en términos de inversión potencial de los que ya no se animan a poner un negocio porque dicen, pues voy a trabajar para Hacienda? Entonces, si sumamos todos los contras, si sumamos todo lo que no va a suceder para la economía en 2014 versus lo que vamos a recaudar, yo creo que la reforma fiscal fue un mal negocio. Pésimo negocio para México. Ahora, hay una parte que también vale la pena destacar, que muchas de estas medidas se toman cargándole al ciudadano la incapacidad y la ineficiencia del gobierno. ¿Cuál fue el argumento para desaparecer a los repecos? Es que hay muchas empresas o negocios bollantes que se escudan en la figura del pequeño contribuyente para evadir el pago de impuesto. Entonces, para pegarle a esos abusivos, fusilan a todos. O sea, como sabemos que entre esa bola hay 3 culpables, fusilemos a todos. Mátenlos en caliente. Mátenlos en caliente a todos. Entonces, vamos pagando todas esas culpas. Muchas medidas son, en el caso de los que importaban, que recibían insumos para maquilar y luego exportar. Había grandes evasores, sí, claro, que utilizaban eso en el mercado. La pregunta es, pues no es obligación de Hacienda localizarlos y ponerlos a resguardo correspondiente, o sea, meterlos a la cárcel. ¿Por qué tenemos que pagar nosotros el costo de la ineficiencia? Pagamos una estructura fiscal verdaderamente engorrosa, muy obesa y demás, y resulta que como no pueden cumplir con su trabajo, entonces pagamos el pato todos los demás. O sea, esto de las prestaciones que se le daban a los trabajadores, yo conozco casos en donde me dicen, a ver, yo en mi empresa tengo personas que reciben, que no reciben medicamentos, a pesar que tienen el seguro social, por ser diabéticos, por tener determinado tipo de enfermedades. Y otros tantos a los que no les llegan las medicinas. Definitivo. Teníamos un fondo para esto y lo podíamos deducir. Ahora ya no podemos. Entonces, vaya, le pegan también al usuario, al trabajador, que dice, momento, ya no te puedo ayudar con tu medicina, porque lo estaba yo haciendo deducible, me aumentan los impuestos, ahora te quito esa parte. Entonces, vaya, sí es muy grave lo que está pasando ahí. Y es un círculo vicioso porque el auditorio, el público pide más hospitales, porque así se necesita, y los hospitales requieren de más personal, y el personal pues engorda las filas del gasto. Pero además creo que es una incongruencia incluso con pues la vieja escuela, la ya vieja escuela de Chicago, ¿no? Es decir, si tan tecnócratas son, claro, pero si tan tecnócratas son, me extraña que esperen que el dinero esté mejor en manos del gobierno que en manos de los ciudadanos. Te voy a decir por qué. Porque es una tecnocracia clientelar. Claro. Es decir, te pego por la parte del terrorismo fiscal siempre y cuando me sirva para alimentar una clientela política, porque al final del día lo que a mí me preocupa es que en los últimos años, a través de un mal llamado federalismo hacendario, porque eso no era el federalismo hacendario, creamos una serie de programas totalmente intrascendentes donde en verdad se nos va tantos millones y tanto dinero público sin que beneficien a otro y que a lo mejor no habría necesidad de incrementar los impuestos siempre y cuando se administrara bien eso que tú dices, Pepe. Pues sí, se focalizaran los recursos. Pero sí están el dinero mejor en manos del gobierno, son más creativos para gastarlo. Que aquí ya es corta, pues si quisiera comentar esto la siguiente etapa. Es una promesa que regresando se la prometemos. Sí. Regresamos con el licenciado Rodríguez. Estamos en Visto Bueno Radio. Vamos a un corte y continuamos. Hacemos una pausa y regresamos.